Ujú, está bien. Porque en el libro que nos pasaste, Sí. ah, se habla mucho de Mm, eso. ujú. De Sí, meditar en el y estado medio. exacto. Mm, En realidad es lo que tú dijiste el otro día, es el buscar el punto eh, donde acaba un pensamiento y empieza otro, o acaba una respiración y empieza otra. Exacto, pague. sí, Pero exactamente. bueno, me gustaría que nos hablaras un poco Ujú, sobre, porque me parece un, un punto de difícil atención y precisamente porque no destaca como un objeto, quiero decir, ¿sabes? O sea, parece que la mente está buscando objetos, un pensamiento, una expiración o una inspiración o cualquier otra cosa, ujú. pero parece que lo importante de ese punto es precisamente que no destaca, que es la base, ¿no? Es la... Bueno, te dejo que nos digas, porque pienso que por ahí van los tiros. Ujú. Sí, por ahí van los tiros. A lo máximo que se puede llegar por medio del esfuerzo, entre comillas, a lo máximo que se puede llegar con el ego, entre comillas, digo. Ahora les voy a explicar por qué. Es al estado libre de pensamientos, ¿sí? A lo único que uno puede llegar mediante el esfuerzo es a un estado desprovisto de vikalpas, libre de pensamientos. Una vez que uno llega, aterriza en el espacio libre de pensamientos, que es básicamente el estado natural de la conciencia, o sea, el estado libre de pensamientos es el estado natural de la conciencia. Es puro prakaya, pura luz, es el estado del testigo. Cuando uno está en ese estado, como no hay más movimiento de parte del ego, es que ahí ya no se puede hacer nada. Todo el resto es la gracia. Uno solamente puede llegar a Shambhavopaya por medio del esfuerzo. El resto es automático. Entonces, ¿para qué se hace para qué se hace este ejercicio de poner la atención entre medio de dos pensamientos o entre medio de una inhalación y una exhalación? Para justamente ingresar al estado libre de pensamientos, ¿sí? Entonces, es la única razón, el único motivo. Entonces, las personas que no pueden parar la mente a voluntad de buenas a primeras, las personas que no pueden directamente decir, bueno, me quiero quedar libre de pensamientos y simplemente realizan el estado libre de pensamientos, que sería lo más fácil, o sea, el camino más directo me refiero, no el más fácil, sino el más directo, decir, bueno, basta, me vacío de pensamientos y me quedo así. Eso es Shambhavopaya, es ingresar directamente por medio de la voluntad al estado natural, ¿m? Libre de conceptualización. Obviamente, por momentos, no se puede estar todo el día así porque la mente en un momento va a volver a pensar, es normal. Pero bueno, la mayor cantidad de tiempo posible en el día se puede estar con una mente despierta, ¿m? Atenta, desprovista de vikalpas,
salvo en los momentos que se necesite, obviamente, pensar o hacer algo práctico con la mente o estudiar o lo que sea. Pero en realidad no necesitamos estar todo el tiempo pensando. No es necesario vivir así, todo el tiempo con pensamientos. Entonces, les estaba diciendo que las personas que no pueden ingresar de buenas a primeras a Shambhavopaya, bueno, entonces empiezan desde Shaktopaya, que es lo que recién me decías vos que estabas leyendo en el Vijnana Bhairava Tantra. O sea, en ese tantra se dan técnicas para los distintos upayas y, en fin, todas consisten de alguna forma u otra en que la persona aterrice en el estado de la conciencia. Es el único fin de todo ese tantra. Entonces, exactamente, en Shaktopaya hay que llevar la atención, hay que poner la atención, yo te diría que más que llevar la atención entre medio de dos pensamientos, o sea, entre medio de dos pensamientos, que es prácticamente imperceptible ese espacio o esa brecha, porque cuando termina un pensamiento al microsegundo está iniciando otro. Entonces, la verdad que llevar la atención entre medio, si bien es una técnica de Shaktopaya, yo no la recomiendo porque es muy imperceptible la brecha. Es mejor que eso, es rastrear con la atención el lugar de origen de los pensamientos. O sea, el lugar de origen, el lugar donde se originan los pensamientos. Entonces, en Shaktopaya, cuando surge un vikalpa, cuando surge un pensamiento, en vez de quedarte 100% prendido del pensamiento, en vez de llevar toda tu atención al pensamiento, no. Lo que vas a hacer es preguntarte, ¿pero de dónde surge? ¿De dónde ha surgido este pensamiento? ¿De dónde surge? O la otra opción es que cuando se termina el pensamiento, es ¿en dónde se ha sumergido el pensamiento? ¿Sí? ¿En dónde terminó? ¿Mm? Entonces, ya sea que pongas la atención en el espacio u origen de los pensamientos, o ya sea que pongas la atención entre medio de dos pensamientos, o ya sea que pongas la atención en el lugar donde se sumergen todos los pensamientos, siempre llegas a la misma conciencia, que es el sustrato o fondo, el sustrato desde el cual se originan todos los pensamientos. Sí. Pero ahora, hay algo que es incluso todavía mucho más fácil que hacer todo este proceso con la atención de rastreo. Hay algo que es todavía más fácil, que es simplemente darse cuenta de quién es o qué es lo que observa los pensamientos. O sea, ¿qué es aquello? ¿Qué es esta presencia? ¿Qué es esta conciencia que es testigo de los pensamientos sin hacer ningún esfuerzo? ¿Por qué? Porque nosotros en realidad no estamos haciendo ningún esfuerzo para ser conscientes de los pensamientos.
No hacemos ningún esfuerzo para ser conscientes de los pensamientos, es automático, va solo. Uno no tiene que hacer fuerza con la mente para ser consciente, para hacer conciencia. No hay que hacer ningún esfuerzo para hacer conciencia. Ya somos la conciencia. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es de que ya somos la conciencia, por medio de la cual estamos observando. Entonces, más fácil que buscar el lugar, el medio entre los pensamientos y poner la atención y concentrarse y rastrear, más avanzado que eso es, ¿quién soy yo que está observando? ¿Quién mira? ¿Quién observa? Entonces, aquello que observa, aquello que es consciente de los pensamientos y por ende que es conciencia, está a las 24 horas, no se puede cultivar, no se puede practicar, no se puede alcanzar, ya está hecho. Solamente tenemos que darnos cuenta de que somos eso, que observa todo el tiempo. Pero en vez de perdernos en los pensamientos, simplemente prestamos atención al que observa, que somos nosotros mismos, la conciencia, el yo. Entonces, cada vez que hay pensamientos, cada vez que surgen, cuando estás con tu mente llena de pensamientos, repleta de pensamientos, un montón, tenés que preguntarte, o tenés que, si no te querés preguntar, no te preguntes nada, pero tenés que discernir. ¿Mm? Pero ¿quién está viendo los pensamientos? ¿Quién es consciente de los pensamientos? Y ahí te vas a dar cuenta de que hay una conciencia que observa los pensamientos. Bien, llegaste, finis, ya está. Esa conciencia sos vos. Sos vos, es tu verdadero yo. Básicamente tenés que permanecer ahí. Por supuesto, los pensamientos van a seguir volviendo, regresando una y otra vez, porque manas, la mente, es Shakti y es dinámica. Es simplemente un funcionamiento divino de la conciencia. ¿Mm? No es estático, es dinámico. Lo importante es que vos seas consciente de que vos sos Shiva, el testigo de Shakti, el testigo de la mente. ¿Mm? Entonces, cuando uno dice simplemente reposar en la conciencia, es darse cuenta de que uno siempre es la conciencia sin ningún esfuerzo. El problema es que como uno está tan identificado con los pensamientos, no presta atención al que observa los pensamientos. Que uno está siempre mirando el objeto. ¿Mm? Pero no, hay que aprender a ser consciente de aquello que observa los pensamientos.
Y no perder de vista de que uno es la conciencia fundacional que observa los pensamientos. Y nuevamente digo fundacional porque no se trata de practicarla o de alcanzarla, se trata de reconocerla. La perdemos de vista porque no estamos prestando atención, pero es la base de la atención. Es la base desde la cual se está observando. Em, Así que esto es Shaktopaya igual, o sea, estamos dentro de Shaktopaya. Es simplemente darse cuenta de que uno es la conciencia que observa los pensamientos y en vez de prestar 100% atención a los pensamientos, poner atención a aquello que es uno mismo, desde donde se observan los pensamientos. Y reconocer que uno es eso, todo el tiempo, sin esfuerzo. Pero al principio, igualmente, literalmente es como, al principio es como un músculo que se entrena. ¿Qué quiero decir? Que uno siempre está ahí, pero es verdad que al principio, cuando uno ha estado toda su vida prestando atención a la mente, al principio pareciera que requiere esfuerzo, digamos, un poco de tiempo, eh, ser consciente de que uno es la conciencia. Es como que al principio, en algún periodo, pareciera que requiere esfuerzo, como a ver, ¿y quién observa? Y ser consciente de que uno es la conciencia. Lleva un tiempo como de discernimiento, de, ¿no? Porque uno vivió toda su vida así. Entonces hay que todo el tiempo rastrear. ¿Quién observa? Después llega un punto que es automático, que es natural. ¿Mm? Que uno, en realidad todos vivimos desde ahí. O sea, todos viven desde ahí. Solamente que uno no le está poniendo atención, pero uno es eso ya. Así que sí, al principio puede que requiera un tiempo. ¿Por qué? Porque la conciencia está muy exteriorizada. Entonces, una y otra vez hay que preguntarse, ¿y quién observa? ¿Y quién observa? ¿Y quién observa? Y la luz que observa, para calla la luz, es siempre la misma. Es el testigo inmutable. Es lo más cercano a uno mismo porque es uno mismo. O sea, es inseparable de vos porque sos vos. Así que una muy buena técnica, una muy buena fórmula, más que rastrear el lugar entre medio de dos pensamientos, que es como, ¿para qué tanto lío? ¿Para qué tanta... Más fácil que todo eso es, más fácil, una vía más rápida dentro de Shaktopaya, todavía estamos dentro de Shaktopaya, es llevar la atención de lo visto al que ve.
¿Mm? Llevar la atención del objeto al sujeto, al que ve. Por ejemplo, pueden hacer un ejercicio, miren, para que se den cuenta. Por ejemplo, agarran un objeto. Esperen que a ver qué puedo agarrar. Un segundo. Un angelito. Tengo un adorno de un angelito. Me gusta mucho, tengo desde chiquita esto. Está así, miren, muy tierno. Está así. Esto es para que lo practiquen. Después lo hacen con su propia mente. No hace falta que lo hagan con un objeto. Esto es para que empiecen a practicar, para que empiecen a establecerse en el estado natural. Sí. Esto es una técnica para empezar a establecerse en el estado natural. No es para que la hagan todo el tiempo, pero sirve. Entonces, hacen esto. Mm. Esto ya es Sarnabopaya, no importa. Vamos de lo más bajo subiendo. Agarran un objeto, ¿no? A ver si se ve. ¿Se ve? Sí. Y lo observan, ¿no? Entonces, por supuesto, uno es consciente del objeto, es consciente, pero con la atención, en vez de estar completamente con la atención volcada en el objeto, me pregunto, ¿y quién observa el objeto? ¿Quién mira? ¿Quién observa el objeto? Y automáticamente cuando yo me hago esta pregunta de quién observa el objeto, me doy cuenta que lo que observa soy yo, obviamente. Puro prakaya, pura luz, atestiguadora, ¿no? Sin esfuerzo, soy yo. ¿Quién observa? Yo. ¿Mm? Entonces el objeto sigue estando ahí, pero soy consciente de que yo, como conciencia, soy la base desde la cual puedo ser consciente del objeto. Porque si yo no existiera como conciencia, si yo no existiera como conciencia, yo no puedo ser consciente de ningún objeto. Así que primero tengo que estar yo para existir y perdón, primero tengo que estar yo como existencia, tengo que existir como conciencia para poder ser consciente de objetos. Y no tengo, y lo más gracioso de todo esto es que no tengo que hacer ningún esfuerzo para hacer la conciencia. ¿Ustedes están haciendo algún esfuerzo para hacer conciencia ahora, para hacer la conciencia? ¿Están haciendo esfuerzo? Ay, quiero ser consciente. No, todo el día. Son conscientes de la vigilia, son conscientes de sus sueños, son conscientes del vacío en el estado de sueño profundo, son conscientes de los pensamientos, de las emociones, pero son conciencia las 24 horas. O sea, ¿entienden? Son ustedes. Entonces, en vez de estar completamente con la atención volcada en el objeto, simplemente me pregunto, ¿y pero quién observa? Yo, conciencia. Perfecto, me quedo ahí. Vuelve a surgir un pensamiento, vuelve a surgir otro vikalpa, así, plup, a la conciencia, es una chispa de Shakti, vuelve a surgir, plup. ¿Y quién observa? Y por supuesto, yo. ¿Quién va a ser? Yo, conciencia, obvio. Una y otra vez, una y otra vez.
Entonces, al principio esta técnica de Arnavopaya sirve para que uno comience a llevar la atención del objeto al sujeto. De lo visto, el objeto, al que ve, el sujeto. Pero llega un punto que esto no es necesario hacerlo físicamente, o sea, con objetos físicos, con un adorno, con lo que sea. Simplemente lo pueden hacer dentro de su propia mente, con su propia atención. Entonces, más sutil todavía, o sea, esto es Yaktopaya, ya nos movimos de Arnavopaya. Sí, ahí va Andone. Andoni, porque creo que se escribe Andone, pero es Andoni, me parece. Entonces, más sutil que hacerlo con un objeto es, como veníamos hablando, con la propia mente. Aparece un pensamiento y se dan cuenta de que ustedes son la conciencia que observa el pensamiento. Y en vez de perderse en el pensamiento, se quedan como la conciencia testigo que observa. Retiran la atención del vikalpa y se quedan como el ser, que es naturalmente un testigo, sin hacer ningún esfuerzo. ¿Mm? Pero bueno, al principio esta técnica de llevar la atención de lo visto al que ve, del objeto al sujeto, al principio es muy necesaria, porque lleva tiempo porque estamos todo el tiempo exteriorizados. Hay que volver al estado natural, porque lo que nosotros somos como conciencia, ya lo somos. No lo vamos a conseguir. Ya está acá. Solo que estamos confundidos con un ego. ¿Mm? Con un yo mental. Entonces, y ahora abandoni. Uno tiene que ser consciente de ser conciencia. Sin esfuerzo, uno siempre es la conciencia. Y eventualmente, en la medida que uno se va dando cuenta de que, por supuesto, no puedo hacer ningún esfuerzo para hacer la conciencia, porque ya lo soy, poco a poco, por medio de la gracia, se va revelando que incluso, ¿cómo puedo explicarles esto? Porque quiero intentar de ahora en más en los satsangas ser lo más, ¿cómo se dice? Clara y fácil posible. No es fácil, quiero simplificarles todo. Ok, uno se va dando cuenta de que la conciencia no está localizada en el cuerpo. O sea, la conciencia llega a un punto que cuando uno permanece en el estado natural, como prakaya, o sea, libre de pensamientos, lo que uno se va empezando a dar cuenta es de que la conciencia no está en el cuerpo. ¿Mm? Es una experiencia. Uno se empieza a dar cuenta de que la conciencia lo abarca ¿Puedo, todo. puedo comentarte una cosa que va al hilo de lo que estás diciendo ahora mismo? Ujú. Mira, cuando tú haces este gesto, Sí,
Yo lo entiendo perfectamente porque cuando miro desde la conciencia no es la misma mirada que cuando miro desde la mente. Desde el ego, claro. Yo noto que cuando miro desde la conciencia Mm, amplío el ángulo tanto que mm, no sé dónde termina. O sea, esa es la cosa, ¿no? claro. Incluso te diré otra cosa más, es que desenfoco la mirada. Mm, Cuando miro desde la conciencia no enfoco como miro cuando miro con la mente. ujú, Por eso cuando haces este gesto, para mí es súper claro, porque claro. realmente no estoy mirando desde aquí, estoy mirando desde aquí. Sí, exacto. Sí, sí, o sea, es Y eso curioso. que sos vos no está limitado. Claro, pero yo lo voy notando poco a poco eso, de que no estoy limitado. Eso. O sea, es que cuando te digo que se amplía el ángulo, Ujú, eh, es una manera quizá un poco escasa, un poco torpe de decir eso que dices tú. ujú, exacto. Está muy bien. Pues Está eso es. perfecto. Está perfecto. Es así. Entonces, la única forma de ir más allá de la identificación tortuosa con un individuo limitado y psicológico es reconocer que uno es esta conciencia desde la cual surge toda esta manifestación. ¿Mm? Y en la medida que uno reposa naturalmente, en estado natural, que básicamente es ser lo que uno es que se van produciendo todos los ajustes a nivel del psiquismo. ¿Sí? Se van barriendo identificaciones, se van produciendo ajustes a nivel de, como les digo siempre, de la mente, de la psicología. Porque todo el sufrimiento parte de una identificación falsa de lo ilimitado con lo limitado, de lo infinito con lo finito. Pensamos que nuestra identidad es un yo finito. No somos conscientes, no estamos aprendiendo con H, aprendiendo correctamente nuestra naturaleza, porque creemos que nuestra identidad es un pensamiento, que es un ego. Esa no es nuestra identidad, pero creemos que somos eso. Entonces, como les digo siempre, no somos eso. Eso es un funcionamiento de la conciencia. Es un funcionamiento para estar en el mundo. Entonces, la conciencia infinita, que es para Bhairava, manifiesta por medio de su poder al ego, ¿sí? Que es el ahankara, ¿sí? El individuo limitado. Para Bhairava manifiesta por medio de su poder al Arnu, al individuo limitado, el ego. Pero es un vehículo para estar en el mundo. Uno no es eso. El ego es un vehículo. Pero uno ya no se confunde más. Uno ya sabe que no es eso.
Y de esa forma se vuelve algo completamente práctico. O sea, solamente un funcionamiento para estar en el mundo. Pero uno ya no cree más que es eso. Entonces, es una reestructuración que se debe hacer, es un cambio, hay que acomodar. Pero bueno, mientras tanto, está muy bien, hay que seguir llevando la atención al que ve. ¿Para qué? Para ser conscientes de que nosotros indefectiblemente somos aquella conciencia que no se puede ganar ni perder, mm, que no se puede cultivar. Y para que en el proceso uno se vaya desidentificando progresivamente del yo separado, que es una creencia de ser alguien, separado de la totalidad. La conciencia, como es una con todo, como es inseparable de la manifestación, porque es la base desde la cual surge toda la manifestación, la conciencia en realidad no está limitada. No está limitada a nada. Entonces se va revelando poco a poco por medio de la comprensión, por medio de la gracia, ¿no? De la gracia y por medio de la comprensión de que uno como conciencia, por supuesto, es que uno no nace ni muere. Uno se va revelando eso. ¿Por qué? Porque es como dicen las escrituras, es una masa compacta. No sé cómo explicarles esto, es que es una experiencia. Es una masa compacta, indiferenciada. ¿Mm? Entre la conciencia y la manifestación. No se puede separar y no se puede decir dónde empiezo yo y dónde termino yo. No se puede. Uno simplemente sabe qué es y no se puede decir qué es y qué no se es. Que no se puede. Llega un punto que como no hay más pensamientos, no se puede saber qué es lo que uno es y qué es lo que uno no es. ¿Mm? Se revela que todo es yo soy, se revela todo yo soy. Entonces no hay nacimiento ni muerte para el yo soy. ¿Mm? Porque es esta existencia sin atributos, que no requiere esfuerzos. ¿Mm? Eso es muy importante que entiendan, que no requiere esfuerzos, no requiere esfuerzos. Solo tienen que darse cuenta, tienen que empezar a descansar ahí, en su verdadera naturaleza, pero no requiere esfuerzos. Por eso todo el camino, todo el trabajo es remover una identificación falsa, remover una identificación falsa, porque uno ya es eso.
Pero como todo el tiempo se está atendiendo al individuo limitado, es como que la conciencia se y queda absorta en la vida de un yo, en la vida de un ego. Pero hay que ir retirando esa identificación. En la medida que se va retirando, se cae, colapsa. Y solo queda sat, sat, existencia. Libre de ego, libre de esfuerzo, libre de todo, libre de conceptos de liberación, de esclavitud, de camino espiritual. Se va todo al demonio. Adiós. Todo es Shiva. Todo es Shiva. Lo más gracioso es que aparece el ego y dice, ay, pero no lo entiendo, no lo entiendo, no entiendo. Es un pensamiento. Pero bueno, por eso es que hay que escuchar esto una y otra vez, una y otra vez, y leer escrituras una y otra vez, una y otra vez. Estar empapándose, empapándose. Llega un punto que ya está, se termina, es obvio. A ver si, Andoni, decime. Eh, ¿Se me escucha? Sí. Sí. Hola a todos. Disculpen haber llegado tarde. Eh, Ujú, Tenía varias preguntas, pero de lo que estabas hablando, Sati, por ujú, ejemplo, ahora hay mucha hambre espiritual y la gente, o los ricos, todo eso, van a Perú y toman ayahuasca con un chamán, o toman ketamina, o cosas así, ujú. en función de llegar a algún lado, en su mente o algo así. ¿Cuál es desde el chaivismo tricado, desde tu opinión espiritual, o tal vez la pregunta es relevante, pero si tienen una función esas cosas o no tienen, porque no se puede hacer trampa porque siempre hay estado ahí o no sé, porque como lo reconfiguran el cerebro la gente, eh, creen otras cosas y cambian y otros no cambian y otros toman algo y no les pasa nada o no sé. Y Mm. tenía otras preguntas, pero primero esa, sí. Porque Ahora está muy de sí. moda. Ajá. Sí, sí, es una práctica ancestral, pero es verdad, está de moda ahora. Ahora me haces las otras preguntas igual, si querés. Al tiro. Ya. Pucha, Vamos todos juntos. lo otro era, lo preguntaron antes, creo, pero no sé dónde está el video, entonces por eso pregunto, lo preguntaron antes, de por qué el sufrimiento, por qué la muerte, por qué la guerra, todo eso. Te hicieron esa pregunta antes, parece, pero no sé en qué video estaba la respuesta. Entonces por eso quería consultar dónde estaba, para verlo, o si no, para preguntarlo de nuevo, porque Mm, de lo que leí, de lo que escuché, bueno, es un lila de Shiva en su juego, y incluso la pregunta puede estar mal formulada, porque tal vez no la categoría de malo sufrimiento no aplica, es todo un coso, pero era para saber en relación a la pregunta cuál es la respuesta o cómo se aborda. Eso. mm, Eh, la otra también la abordaron, hay unos documentos que ahí leí del chat, pero en general, en tu opinión, ¿cuál es la diferencia entre el Advaita Vedanta y el Trikā? ¿O cómo lo distinguís tú en pocas palabras? Porque tenían dos documentos ahí y los leí. mm, Eh, y lo último, para no preguntar más, para mantener la atención uno enfocado, entiendo que está eso el Anavopaya, el Saktopaya, el reconocimiento, pero tengo entendido de que en el Bhagavad Gita y en general lo que hace mucha gente y lo que recomienda el Bhagavad Gita,
también es estar enfocado en una sola cosa, que es esta figura divina o Krishna o algo así, y la persona está todo el tiempo concentrada en esa figura, no es en la conciencia, sino en otra persona, y se rinde a él y lo adora y lo ama, y le funciona a la gente eso. Yo sé que esta es otra vía, entonces no es otra cosa, pero también tienen un ejercicio cognitivo similar de que mantienen su atención en una cosa y se rinden a esa cosa e incluso tienen un diálogo con esa cosa, que la consideran exterior a ellos, por supuesto, pero es menos costoso cognitivamente que esto de la metacognición de la conciencia, creo yo. Decir, ¿por qué no? Porque de repente en el Tricá no he visto, pero algunos mencionaban cosas de devoción a Chivá o cosas así. Eso, Bueno, muchas preguntas. sí, Así que disculpa, por eso es que me dijiste que las diera todas. me mataste, me voy a morir. Si querés, silenciate y ahora cualquier cosa te volvés Sí. a desilenciar. Vamos desde la última a la primera, sí, que es la que más fresca tengo, por eso, la que última que me preguntaste. A ver, en realidad, como dicen las escrituras del Tricá, si vos meditas incluso en tu propio cuerpo, como si fuera Shiva, o sea, para no ponerle el nombre de Shiva y que quede tan antropomórfico, si vos meditas en tu propio cuerpo, sabiendo que tu cuerpo está hecho de conciencia, devenís conciencia o devenís Shiva en términos del Shaivismo Trika, devenís Shiva. ¿Por qué? Porque en realidad, a donde sea que vos mires, es Shiva. O es conciencia. Por eso se dice que la enseñanza última o la enseñanza más elevada en todo camino espiritual es todo es conciencia. Esa es la enseñanza más elevada, es todo es conciencia. Todo, absolutamente todo está hecho de la misma sustancia fundacional, es la conciencia. O sea, todo está hecho del mismo principio. ¿Mm? Por ende, ya sea que medites en el angelito, ¿no? Ya sea que medites en la estatuilla del Shivana Taraya que está ahí, o ya sea que medites en tu propia mejilla, si vos meditas en estos objetos sabiendo que son Shiva o conciencia, devenís Shiva o conciencia. ¿Por qué? Porque no hay nada que no sea Shiva. No hay nada que no sea la conciencia. Pero para llegar a este estado de darse cuenta, es que hay que darse cuenta de que todo es una misma realidad, obviamente, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta de por qué hay vías como la que se plantea en el Bhagavad Gita, que meditan en Krishna en vez de meditar en el testigo, ¿no? O en la conciencia. A ver, primeramente porque es una vía más Shakta. ¿Mm? Shakta, ¿qué quiere decir esto? Uno puede meditar en Shiva o en Shakti. Acá ya nos ponemos más dualistas, pero solamente para explicar algo, ¿eh? O sea, ahora voy a usar los conceptos de forma pedagógica para explicar algo, pero tómenselo con pinzas. Uno puede posar la atención en un objeto que es Shakti, el vaso, Shakti, un objeto. O uno puede posar la atención en aquello que es consciente de Shakti. O sea, en aquello que es consciente de la manifestación. Entonces, por ejemplo, el vaso, el vaso no te puede ver a vos. El vaso no te puede ver a vos.
pero vos sí podés ver al vaso. ¿Mm? El vaso no te puede ver a vos porque no tiene, no importa, no voy a hablar de esto ahora, es más complejo, pero según el Trika, no tiene Vimarsha, no tiene Shakti. Es Shakti, pero no es una entidad, no es un, dentro de la manifestación universal, no es un ser tan complejo como el cuerpo humano. Por ende, no desarrolló conciencia de sí. Esto no tiene autoconciencia. Esto, por más que Shakti es una manifestación de Shiva, esto está hecho de Shiva, a nivel de la manifestación, a nivel de la manifestación no tiene autoconciencia, porque no es un ser complejo como el ser humano. Entonces, nosotros como seres humanos sí, somos conscientes de ser conciencia. Somos una manifestación mucho más compleja de Paravairava. Dentro de la creación, dentro del universo, somos una manifestación más compleja que ha adquirido la capacidad de autoconciencia. A diferencia de una roca, por ejemplo, que no tiene capacidad de ser autoconsciente. Es Shiva, la roca es Shiva, pero en un estadio más inferior de la evolución. A mayor evolución, un organismo, más capacidad de autoconciencia, ¿sí? Menos evolución, menos autoconciencia. O sea, un organismo menos evolucionado es un organismo con nula o directamente sin capacidad de autoconciencia. Y cuanto más evolucionado un organismo, mayor capacidad de autoconciencia. Si bien todo es Shiva, ¿no? Pero en el plano de la manifestación, o sea, de la manifestación, hay grados de evolución. Espero que alguien me entienda esto. Lo simple de entender. Son los niveles de la complejización dentro de la manifestación. Entonces, ¿por qué es importante esto que vos mencionás, que es la Bhagavad Gita se hace hincapié en meditar en la figura antropomórfica de Krishna? ¿Mm? Y en ese sentido no es como el Trika, que es una vía shivaíta. O sea, shivaíta quiere decir que atañe a Shiva, que atañe a la conciencia, en un aspecto técnico. ¿Por qué? Porque simplemente en el shaivismo lo que se trata de, a lo que se trata de apuntar es que uno es la fuente, esencialmente que uno es la fuente de toda la manifestación. O sea, la manifestación en sí misma, Shakti, la manifestación, el universo, no puede existir independientemente de una conciencia que es consciente de. Te lo cambio para que lo entiendas. Para que Krishna pueda existir, para que Krishna pueda existir, tiene que haber algo que sea consciente de Krishna. Si vos no estás ahí primero, como conciencia, no podés ser consciente de Krishna. Primero tenés que existir vos. Primero tenés que existir vos para ser consciente de la aparición de Krishna. Por eso, ¿qué es más importante? No, yo esto lo hablé en un satsanga también, dentro del curso de Shaivismo Trika. Quiero que se comprenda bien lo que estoy explicando. O sea, para, para ser consciente de algo, primero vos tenés que ser.
Por eso en el Shaivismo Trika se dice que Shiva es más importante que Shakti. ¿Por qué? Porque para ser consciente de Krishna o de cualquier deidad o de cualquier gurú o de cualquier manifestación a la cual le rendís culto, primero vos tenés que existir como conciencia. Por ende, vos sos Dios, vos sos la luz de toda la manifestación. Vos sos el principio más alto, sos el principio más alto como conciencia por medio del cual todo puede ser atestiguado. Si vos no existieses como la suprema luz, como el supremo testigo, nada existe. Por eso en el Shaivismo Trika se enseña a ser más consciente de yo, Shiva. Por supuesto, después cuando uno se da cuenta de que absolutamente todo es Shiva, bueno, listo, ya está. Ahí ya no hay más diferencia entre sujeto, objeto, ahí se acabó todo, no hay problema. Si uno está meditando en la lámpara, o meditando en el libro, o meditando en el pelo, y aquí no hay problema, si todo es Shiva, ¿cuál es el problema? Pero al principio no, al principio es importante que las personas, como Shiva, las personas, se den cuenta de que ellos son la conciencia. Sí, Andoni, no hay problema. Se tienen que dar cuenta de que ellos son la conciencia por medio de la cual pueden observar toda esta manifestación. Mm. Me acuerdo que hace mucho tiempo, hace muchos años, había visto un video de este maestro de la Advaita, ¿cómo se llama? El maestro este, Papaji, puede ser. ¿Lo conocen? A Papaji. Que él hablaba de que cuando era chico, él tenía muchas visiones de Krishna y Krishna lo venía a visitar y él todo el tiempo hablaba con Krishna y Krishna y Krishna y Krishna. Y en un momento esa visión de Krishna desapareció. Supongamos, duró años, él tenía contacto con él, hablaba, eran como mejores amigos, una cosa así, y de repente pasó un día, se desapareció esa visión. Y él quedó desplomado. O sea, él quedó como, me abandonó Dios, se fue Dios, desapareció Dios. Y bueno, años después fue a donde Ramana, y Ramana, mediante unas palabras que no recuerdo, le dijo, le mostró de alguna forma que Krishna era algo que iba y venía como manifestación, como visión, como imagen, como representación, como lo que sea. Mientras que él como conciencia no iba ni venía. Por ende, lo que le intentó decir es que Krishna no era el objeto, perdón, de que Krishna o Dios, no era el objeto, sino que Dios es el sujeto inmutable. ¿Por qué? Porque todo en el plano de la manifestación viene y va. Todo en el plano de la manifestación viene y va. En cambio, yo como conciencia no voy ni vengo a ninguna parte. ¿Mm? Ni aunque se absorba el universo, ¿no? Ni aunque se absorba el universo en nuestra propia conciencia, en el estado de sueño profundo, yo no vengo ni voy a ninguna parte. Yo soy el testigo supremo, inmortal, que no nace ni muere.
Por ende, en el shaivismo se da hincapié a esto, al sujeto. ¿Por qué? Porque en la manifestación de Shakti todo viene y va. En cambio, el testigo inmutable, que es Dios, que es Shiva, no va ni viene a ninguna parte. Así que para mí es imprescindible darse cuenta de que uno es este principio supremo. Y cuando uno realiza y se da cuenta de que uno es este principio supremo, luego te das cuenta de que todo está hecho de este mismo principio supremo. Porque toda la manifestación está hecha de este único principio, que es Vaira. Entonces sí, a donde sea que uno medite, se convierte en eso, en Vaira. Pero al principio es importante hacer esta distinción, ¿sí? O sea, discernir que uno es el sujeto eterno, que no nace, que no muere, que está más allá del cambio, que es inafectado, etcétera, etcétera. Bueno, eso para contestarte a tu última pregunta. O sea, esas son vías más shaktas, no tiene nada de malo, pero acá nos interesa darnos cuenta de que uno es Shiva, este ser inmutable. Cuando uno se da cuenta de esto, después realiza en algún punto de que absolutamente todo es Shiva. Punto. Pero al principio es importante esto. Darse cuenta de que uno es este supremo testigo, este supremo sat, esta suprema existencia absoluta. Bueno, eso con respecto a la última pregunta. La anteúltima. Uy, la diferencia entre el Trika y el Advaita Vedanta lo vamos a ver en otra clase. Porque si no me voy a estar 8 horas dando satsanga. Hay muchas diferencias, muchas, muchas. Pero si querés que te dé una hora como una definición, a ver, son muchas diferencias a nivel de las dos escuelas filosóficas, si bien hay muchas cosas que tienen en común. Pero si podemos agarrar ahora rápidamente una o dos diferencias como a grandes rasgos, em, el Shaivismo Trika es una vía que tiene que ver con el yoga, con la unión, ¿sí? Nos queremos dar cuenta, como recién estábamos hablando, de que el ser absoluto es todo. Entonces, si uno comprende esto, se sobreentiende que todo el universo está hecho de este único principio, como venía diciendo recién. Entonces no es una filosofía trascendente, trascendentalista. ¿Mm? Sí, no se habla del universo o de la manifestación como una ilusión, como que es algo ilusorio, la maya, ¿mm? Y que uno es eso que está más allá de la manifestación y que la manifestación es un subproducto de la maya. Bueno, no. Absolutamente todo está hecho de Shiva. ¿Mm? Por ende, todo es Shiva, todo es Dios. Por otro lado, para el Shaivismo Trika, el universo es real, no es ilusorio, es una realidad, es real. Y después en todo lo que es el proceso para llegar a lo que se llama moksha, dentro del ámbito de la concepción hindú de liberación, moksha, eh, son vías un poco distintas en cuanto al enfoque. Sí, pero bueno, dame tiempo que esto lo podemos hablar mejor en una de las reuniones del miércoles. Me dedico a hablar de esto, así hacemos un satsanga de esto.
Pero bueno, a grandes rasgos eso. Para el shaivismo trika el universo es real y es una vía que busca al Dios inmanente, o sea, a darse cuenta de que Dios es todo el Yagat, es todo el universo. Sí, todo es para Vaira, todo es Shiva. No busca solamente trascender el universo, no. Absolutamente todo es Shiva y la liberación es darse cuenta de eso, de que absolutamente todo es Shiva. Eso es la liberación en el Trika. La realización de que absolutamente todo es Shiva. Punto. Se terminó. Fin del juego. Game over. Darse cuenta de eso. Bueno, la segunda pregunta era ¿por qué existe el sufrimiento, las guerras, todas las cosas? No, ¿en qué video se encontraba la respuesta de eso? Bueno, ¿en qué video me mataste? ¿Qué video se encuentra la respuesta de eso? Déjame pensar, ¿cuándo hablamos de eso? Pregunté Bueno, yo. no, sí, él preguntó. Sí. Ah, sí. Hay un video donde creo que es el video que yo le puse el nombre de Todo es el ser y su poder, que en la última parte vos preguntaste por, Gonzalo, vos preguntaste por qué existen las guerras, bla, bla, bla. Y yo dije, Sí, era algo que había preguntado en aquel momento, pero digamos como que en ese momento era más bien viendo esto como un sueño que está teniendo la conciencia infinita, preguntándome el por qué aparecer, reconociendo que todos somos un solo ser, por qué aparecer como de una forma fragmentada. En esta forma fragmentada, en aparentes opuestos, digamos. Si bien también entiendo que esos opuestos son categorías que tiene la mente para discernir la realidad, o sea, percibir diferencias y contrastar. Entonces, como que lo que en realidad había quedado es que esta tierra, este estar en la tierra de manera fragmentada y como seres humanos es un estado en la conciencia del universo, del ser universal. "Ujú, Este estar en la tierra, digamos, como que se puede no solo estar en la tierra. mm, Este tierra es como la manera en que está manifestada este sueño como si fuéramos seres humanos, digamos. mm, Sí, yo, perdón por interrumpir, pero sí, preguntaba eso porque me acuerdo que él preguntó eso y tú dijiste, vamos a verlo en una próxima pregunta y respuesta. Y no sé si hubo una siguiente donde hubo la respuesta, es como continuará y no sé si hubo o si hay una respuesta y lo más importante es si la pregunta tiene sentido en este marco de referencia que es el Tricá. Porque por ejemplo en el cristianismo la pregunta tiene sentido, porque Dios es bueno, entonces hay mal, entonces algo está pasando, tiene que haber una explicación, entonces dice el libre albedrío, X, Y, Z. Pero Chivá y la conciencia y estos conceptos que son más, muy generales, muy más abstractos o que requieren una cosa espiritual para entenderlo, es lo que es también. Entonces, capaz que la pregunta ni siquiera tiene sentido en ese marco. Entonces, por eso quería ver si se aborda, no se aborda, si tiene marco, o si en otros satsanga pandemia continuará la pregunta. Y entonces la única pregunta sería la de este tema de que la gente quiere tomar ayahuasca y hongo para tener experiencias espirituales, si eso funciona o no, si es válido o no, si tiene un marco o no, o si tenía alguna opinión al respecto. mm". Bueno, ahora vamos a eso. Con respecto a esta pregunta que decís, sí, el Shaivismo Tricá da toda una explicación de esto. O sea, el Shaivismo Tricá explica todo. Como corpus filosófico te explica hasta por qué existe una gota de agua cayendo de un árbol. Te explica todo el Shaivismo Tricá. De ahí a ser un erudito de la filosofía, a no ser un erudito de la filosofía, ¿sí?
Yo, por ejemplo, no soy erudita de la filosofía, ni mucho menos, por eso hay muchas cosas que, como no soy erudita, no las sé, pero que sí han sido estudiadas por los grandes maestros del Tricá, ¿sí? Y todas estas respuestas, se puede encontrar mucha información sobre esto. Por ejemplo, hay una escritura que se llama la Paraprabeshika. Es una escritura que habla acerca del despliegue de todos los tatuas y de las categorías de la manifestación universal, cómo se fue conformando el universo. En fin, sí, se explican las causas, digamos. Ahora, em, nuevamente, para esta filosofía la manifestación no es un sueño, no es algo irreal, no es algo ilusorio, no. Es una manifestación real y dinámica de la conciencia. Entonces, la conciencia absoluta, ¿m? En realidad, no sé cómo explicarles esto porque es tan pero tan abstracto y está más allá de la comprensión humana que es muy difícil de explicar. Pero la conciencia absoluta en su seno, o sea, lo que es el núcleo de la realidad, el núcleo de la realidad, ni está enterado de que hay guerras en el universo. No sé cómo explicarles esto, pero en el seno de la realidad, en el núcleo de Shiva o de la conciencia ni siquiera está enterada de que existe el mal. No tiene ni idea, no sabe, no sabe. Entonces, es en la medida que se va desplegando toda la manifestación, toda la manifestación, que va adoptando cada vez formas más complejas de vida, etcétera, que se va produciendo todo un, ¿cómo se dice? El manantial, el manantial de la manifestación, ¿no? Y ahí sí, o sea, la manifestación sí comienza a existir lo que llamamos nosotros el bien y el mal, lo que nosotros como humanos llamamos el bien y el mal. Entonces, esto es muy sutil, es muy complejo de explicar, pero la conciencia en su núcleo ni está enterada de que existe el bien y el mal. ¿Mm? Eso es lo que va pasando en el despliegue, en el desarrollo de la manifestación. Pero para Bhairava no tiene ni idea eso. Esto es muy sutil, es algo que se experimenta, realmente es una experiencia, no es algo intelectual. Es que cuando uno tiene la experiencia de Shiva y Shakti en el estado puro, en el estado de Paravairava, es que no sabe nada, el ser no sabe nada. El ser no sabe, no sabe nada, no tiene ni idea, pero en la medida que se va desplegando su poder, comienza todas las formas, ya va Antonio, comienza todo el proceso de materialización y ahí se da inicio a las primeras causas. Esto está en las escrituras, ¿sí? Espérame un segundo que tengo que desilenciarte. Sí, decime, pero no sé cómo hacer para bajarte la mano. Ahí está. Sí, sí, Antonio, decime. Ah, perdona, es que me había parecido que no me podías atender en este momento. Bueno, Mm. no, que iba a decir simplemente que supongo que esto que estás diciendo de que la conciencia ni se entera de la existencia del mal tiene que ver con el hecho de que la conciencia no es dual y que a medida que vamos bajando o subiendo en la lista de tatuas,
llega un momento en que se Sí, llega a se la dualidad desdobla. y aparece el mal, ¿no? Sí, sí. Uno se hace consciente de la propia manifestación. O sea, en el núcleo de la conciencia no hay conciencia de la manifestación porque no hay dos. No hay dos. Entonces no hay conciencia de la manifestación. Eso es como en el estado puro, el estado más cercano. No sé cómo explicar. Es el yo, pero el no dual, digamos. Y en la medida que se empieza a desdoblar en toda la escalera de tatuas, es que el ser comienza a ser consciente de sí mismo, del yo soy, del yo soy. Las causas por las cuales existe el mal, está todo más abajo. Está todo más abajo en el despliegue. Ni siquiera están los primeros tatuas. O sea, está todo mucho más abajo. El por qué empezó el mal y todo eso. Está por debajo. ¿Por qué? Porque para que exista el mal, primero Shiva se tuvo que contraer muchísimo a sí mismo. Tuvo que olvidar de lleno su naturaleza esencial. Entonces, a mayor olvido de sí mismo, comenzaron todas estas fuerzas. Es muy sutil todo esto. A mayor olvido de sí mismo, comenzaron a operar todas estas causas. Estas causas. Pero Shiva en sí mismo no es una causa del mal. O sea, la conciencia absoluta en sí misma no es causante del mal, es que no está ni enterada. Es obra de su poder. Es obra de su poder. Ahora, como les he explicado muchas veces, ahí van, Doni, hay muchos planos dentro de la manifestación universal. Lo hablamos la clase pasada, de hecho, el miércoles. Hay muchísimos planos. ¿Mm? Planos más celestiales, planos más infernales. ¿Mm? Entonces, todo es Shiva, pero Shiva tiene distintos niveles de conciencia de ser Shiva dentro de su propia manifestación. Entonces, por eso que a menor conciencia de lo que uno es, más bajo el nivel de ser, más bajo el nivel de ser y por ende todas las catástrofes de la humanidad, porque es una humanidad de Shivas dormidos, es una humanidad de Dios, de Shivas, que no saben qué es Shiva. Es una humanidad de Shivas dormidos, que no saben quiénes son. Entonces, luchan entre sí. En otros planos de existencia, donde hay seres que ya nacen sabiendo quiénes son, hay otros niveles de ser, superiores, por ejemplo, pero mucho más son mucho más superiores que la raza humana. Y hay planos o mundos donde no existe el mal, o al menos no existe como nosotros lo conocemos. Pero en esta tierra sí, en esta tierra sí. Es es un lugar bajo la Tierra. No es ustedes lo ven, no es un planeta de seres despiertos. No, es un planeta de Shivas dormidos. ¿Mm? Entonces, dentro de la manifestación hay evolución. La evolución existe dentro del plano de la manifestación y está en constante dinamismo. Como recién les hablaba, de que las rocas no son autoconscientes, ¿no? Los animales un poquito más, los seres humanos un poco más. Después hay otros seres que todavía son más autoconscientes. Entonces, a mayor autoconciencia, mayor nivel de ser, ¿m? ¿m? Mayor autoconocimiento, etcétera, etcétera.
Así que acá sí, en esta tierra sí, existe todo eso, existe el bien y el mal porque hay seres dormidos, Shivas dormidos. En otros planos no. Así que dentro de la manifestación hay todo un proceso de evolución universal, ¿m? De menos autoconciencia de ser Shiva a mayor autoconciencia de ser Shiva. ¿M? Ok. Y en el núcleo del ser, el ser no está enterado de la manifestación. Después sí se va enterando de a poquito. Sadashiva, el universo borroso, se va desplegando, pero en el núcleo del ser, el ser no tiene ni idea. Es muy difícil bajar en palabras, eh, imagínense, procesos que están más allá del intelecto humano. Sí, Andoni, decime. Sí, la primera pregunta que al final fue la última al final. No hablando de cosas intelectuales, sino de experiencias. Sí, Hay ahí va, ahí mucha va. hambre espiritual, claro, y la gente quiere experiencia Sí, y tiende a creer o existe el marketing de que tomar ayahuasca en Perú con un chamán o tomar ketamina en Holanda o cosas así es un tipo de experiencia espiritual o algo así. ¿Qué valoración, para no decir opinión, te merece esa creencia o esa idea en tu opinión? O el tricao, o tu opinión según el tricao o algo así. Es una pregunta corta. A ver, saliendo de la moda, para no entrar en términos de moda, el chamanismo es una vía. ¿M? El chamanismo es una vía. Así como hay muchas vías, tenés el sufismo, ¿no? Tenés la cabala judía, tenés el shaivismo tricá, tenés el jainismo, y el chamanismo existe, es otra vía. Estoy hablando del chamanismo real, ¿no? Yo no soy chamana, no tengo idea, pero obviamente es una práctica ancestral, ha existido desde, es algo ancestral también, existe desde hace muchísimos, muchísimos años, no es algo que se creó ayer. No, por supuesto, así como puede haber una moda con el tantra, ahora todos son tántricos, también puede haber una moda con Kundalini Yoga, vieron que hay una moda con el Kundalini Yoga, ahora todos despiertan Kundalini, vieron que en Instagram van a encontrarse con gente que hace así, despiertan todos la Kundalini. Ahora todos son expertos en Kundalini Yoga, o sea, hacen un curso de 3 días y ya todos despiertan el poder sagrado. Bueno. Dentro de las grandes vías se van creando modas, obviamente, y de repente todos son facilitadores, sí, facilitador de esto, de lo otro, etc. Entonces, desde mi humilde percepción de la realidad, el ser mismo, Shiva, ha puesto en esta humanidad, así como ha puesto escrituras sagradas que han sido inoculadas por él mismo a la conciencia humana para que el ser humano despierte, o sea, del mismo modo que Shiva, el ser supremo, la conciencia absoluta, Dios, como le quieras llamar, para Bhairava, abrió la mente de Vasugupta, abrió la mente de Vasugupta mediante los sueños o en trance, y le dio el conocimiento de los Shiva Sutras para que él después los escribiese en una gran roca y se desplegara toda la literatura del Tricá. Obviamente, todo eso lo hizo Shiva mismo para que la humanidad despierte. O sea, son sistemas que fueron inoculados por la conciencia, por la voluntad de la conciencia para que la humanidad despierte. No solamente el sistema del Tricá, otros sistemas que no tienen autoría humana. Por ejemplo, no sé, el árbol sefirótico.
el árbol la Sefirot, y tampoco lo inventó un ser humano. Fue inoculado por la conciencia, para que otros seres despierten mediante esa vía. Bueno, no sé. Otros conocimientos sagrados, lo mismo. Por ejemplo, no sé, la astrología védica. Ya estoy dando un ejemplo. Ahora yo te voy a contestar, ¿eh? No me estoy yendo de tema. Vos espérame. Yo ya estoy yendo. Son sistemas que son inoculados por la conciencia para que el ser humano evolucione, para que vaya despertando a su verdadera naturaleza. Del mismo modo, en esta manifestación se han inoculado plantas de poder. Plantas de poder. ¿Qué son plantas de poder? Son elementos que existen dentro de la naturaleza que si se usan, si se conocen y se saben utilizar con sabiduría, y no como se utilizan hoy, como decís vos, por moda y con desconocimiento, pero si se utilizan sabiamente y dentro de un contexto de mucho conocimiento, como una práctica ancestral, obviamente, eso también ayuda, puede ayudar, puede ayudar a que la conciencia se reconozca a sí misma más allá de su condición humana. O sea, la conciencia se vuelve a recordar a sí misma más más allá de su condición humana. Se acuerda de sí misma en su aspecto cósmico, en su aspecto universal. Sí, lo hace, mediante estas plantas, ¿no? Em, pero todo, a mi parecer, tiene que estar encuadrado dentro de un marco de sabiduría. Porque no es lo mismo haber nacido dentro de una tradición de sabiduría, con unos indios en la selva no sé cuánto, pero que ya son chamanes que han estudiado esto a lo largo de lo que le han pasado sus ancestros, y tienen toda una tradición de sabiduría y un conocimiento, y lo hacen con conocimiento de las plantas, con conocimiento de... No es lo mismo eso, que ya es un camino de sabiduría, que sacar no sé, un cupón para irse 2 semanas a la selva, no sé, de Brasil, a tomar algo. No es lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, yo le tengo mucho respeto a todo lo que es el camino del chamanismo, y le tengo mucho respeto a las plantas de poder. Y también creo que en algunas personas funcionan, sí que funcionan, pero también puede llegar a ser muy peligroso, si la persona, por ejemplo, no tiene ya sea un camino espiritual hecho previamente, o si no viene de ninguna tradición de sabiduría, o si básicamente es una persona que nunca ha tenido ¿me explico? Como un camino espiritual hecho. ¿Por qué? Porque la persona puede pasar del estado completamente ordinario de conciencia, de suma identificación con el ego, con el individuo, a de repente la experiencia de universal de yo soy Paravairava. Y en el proceso, como no hubo ninguna preparación previa, la persona se puede volver loca, porque no hubo ninguna preparación previa. Pueden terminar con estados de psicosis, con un montón de desequilibrios mentales. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no hubo todo un camino hecho. Por eso es que existen las tradiciones de sabiduría, para ir acondicionando el psiquismo
antes de la revelación o de la realización de que yo soy Paravairava. Es todo un acondicionamiento que se va realizando a nivel del aparato psíquico. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Si qué me parecía a mí. Yo no creo en las modas, o sea, a nivel de moda, no, obviamente, no concuerdo. Pero si se lo respeta como una tradición y se le tiene el debido cuidado y el debido conocimiento, es una vía más, es otra vía. Sí, disculpa, pero, o sea, gracias. Pero el tema es que me pierdo ahí porque si en el reconocimiento se hace ese gran paso de reconocer que todo es para Bhairava, uno es Shiva y todo eso, eh, pero al mismo tiempo químicamente se puede subir esa estatua o las personas tienen experiencia, por eso decía, esa gente tiene experiencia, pero esas experiencias son espirituales o no, porque estarían haciendo trampa técnicamente, o se estarían saltando algo, o sería diferente, ¿en qué medida es diferente? Ese es el punto, por eso te pregunto. Porque si no, la conciencia es el cerebro y es química, tú la puedes manipular. Ajá. No, 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 está bien lo que decís. No. A ver, primeramente, cuando alguien está, ahí va Gonzalo, ahora vos le explicas, Andoni, si querés, porque Gonzalo tiene todo un camino hecho con el chamanismo. Cuando alguien está liberado, uno se da cuenta de que absolutamente todo es espiritual. ¿Mm? O sea, ya no está más esta diferencia. Absolutamente toda la experiencia, toda experiencia es espiritual. No hay más eso. Pero sí, estas plantas de alguna forma abren la conciencia o abren la mente. ¿Mm? Y dan información, proveen información, ¿m? Acerca de cómo está configurado el cosmos. Y del mismo modo se puede llegar por medio de meditación, de trances, de lectura de escrituras, ¿m? Adorando, como decías vos recién, a Krishna. La conciencia se va revelando. ¿M? Todo está hecho de conciencia, incluso la planta también está hecha de conciencia. Entonces, uno también podría decir, ay, pero estoy haciendo trampa adorando una estatuilla o estoy haciendo trampa haciendo pranayamas. Son prácticas. De alguna forma siempre estamos alterando. Si haciendo pranayamas o haciendo yapa o tomando una medicina, son vías que aceleran un proceso de evolución, porque si no el ser humano tardaría años en darse cuenta de que es Shiva. ¿Mm? O sea, si dejamos todo a la suerte de Shiva, y tardaríamos años. Pero como queremos acelerar el camino, el proceso, se han inventado un montón de caminos espirituales y prácticas y vías y rezos y cantos y bailes, himnos, artilugios. ¿Para qué? Para acelerar el proceso de evolución, de darse cuenta. Así que son catalizadores en la evolución. Los yogis tienen algunos catalizadores, los chamanes tienen otros. Cada quien tiene su propio catalizador de la evolución. Para algunos son las escrituras sagradas, para otros son, en fin, así. Todo está hecho de conciencia. Así que todos estamos haciendo trampa, porque todos queremos rápido darnos cuenta de que somos el ser. Así que todos estamos haciendo trampa. Estamos haciendo trampa. Yo quiero rápido, entonces voy a satsanga, tengo un maestro, leo escrito, y todos queremos hacer todo rápido. Porque si no haríamos trampa y nos quedaríamos así esperando, ¿sí? Años, años, hasta que la conciencia se revele.
Sí, lo último de eso, de que si no es que esté en contra de hacer trampa, solo que eh, mucha gente uno puede llegar a un estado, con químicos o no, y subir y llegar a a la cima de la montaña sagrada. Pero Ujú. nadie se puede mantener mucho tiempo, todos Ah, bajan. muy bien. Entonces, si bien hay muchas vías, el tema es cómo te mantení o se te hace más fácil después volver, porque el camino es muy alta. Ujú. Y por eso la primera pregunta que hice, que para mí era la más importante, era, según lo que han dicho las escrituras antes y todo eso, el camino más óptimo y menos costoso para mantenerse es el bhakti, o sea, la devoción a una figura divina. O sea, lo pienso, por ejemplo, no sé, los evangélicos, los neopentecostales están todo el tiempo pensando en Jesús, hablan con Jesús, Él aparece en sus cosas. Para ellos es externo, pero al mismo tiempo casi en un punto está dentro de su corazón y igual hay un presupuesto oculto en lo que planteo de que para qué sirve la espiritualidad y ahí sería para sentirse mejor o cosas así, claro, se siente mucho mejor y una cristiana también, pero en general el estado ese se puede mantener en el estado. En cambio hay otras vías, pero llegar a ese estado o mantenerse es muy costoso o es muy Bueno, difícil. vamos por partes, porque se está mezclando Sí, todo y claro. es un matete bárbaro. Esto es una vía no dual. Por ende, la liberación no tiene nada que ver con tener experiencias, no tiene que ver con ver a Jesús, ni estabilizarse en la visión de Jesús, ni en la visión de Krishna, no tiene que ver con experiencias de ningún tipo, con nada, ni con ver estrellitas, no tiene que ver con ver el cosmos, no tiene que ver con nada. Es cuando se acaba la ignorancia acerca de la naturaleza de la realidad. Y esa pérdida de la ignorancia se traduce en una mente libre de confusión, completamente clara, ¿m? Donde se sabe que todo soy yo. Y ya no hay más identificación con un individuo limitado. ¿Sí? Todo el resto son experiencias místicas o experiencias espirituales. Pero en realidad la persona que está en el estado natural sabe que absolutamente todo es el espíritu. O sea, todo está hecho de esta suprema realidad. Absolutamente todo está hecho de la suprema realidad. Así que la no dualidad es eso. Es el conocimiento de que realmente no hay dos. No existe yo y Dios, yo y Jesús, yo y Krishna, yo y la deidad. No, todo soy yo. Se fue la ignorancia. Se acabó la búsqueda, se acabó la ignorancia. Soy la realidad. ¿Mm? Soy la realidad que está más allá de toda definición. Bueno, eso es el reconocimiento del ser. No tiene que ver con experiencias místicas, al margen de que las experiencias místicas forman parte, en algunos momentos, del camino espiritual. Bueno, eso por un lado. Te quería decir algo muy importante, que me lo acabo de olvidar. Espera un segundo, que era muy importante con respecto a tu pregunta del chamanismo. Ah, ya está, ya me acordé. El shaivismo trika concuerda con vos, concuerda en que uno puede tener experiencias cúlmines, experiencias cúlmines o abruptas de reconocimiento, pero que es verdad lo que decís, que después uno baja de ese estado y vuelve de nuevo a la ignorancia. Es como que esa experiencia no se asentó. Y es verdad, eso suele pasar, pasa muchísimo. Por eso es que este camino es un camino que tiene que ver con guiana o conocimiento. Las personas tienen que comprender por medio de la gracia y por medio de la inteligencia qué es lo que son. ¿Para qué? Para que se detenga el movimiento de búsqueda y dejen de buscar. Tienen que reconocer qué es lo que son ahora. Por eso en el Tricá, y ya nos vamos,
Por eso en el Trika se habla de dos tipos de ignorancia, ¿sí? Por un lado está Paurusha Jnana, que es la ignorancia a nivel de Purusha, la ignorancia a nivel de ser, y por otro lado está Bauda Jnana, que es la ignorancia a nivel de Buddhi, la ignorancia a nivel del intelecto. Entonces, hay personas que han erradicado la ignorancia a nivel de Purusha, o sea, han erradicado la ignorancia a nivel del ser. ¿Qué quiere decir esto? Que han incluso entrado a estados de samadhi o estados libre de pensamientos, pero como a nivel del intelecto, a nivel de Buddhi, todavía no saben lo que son, no tienen conocimiento correcto a nivel de Buddhi, no pueden anclar la experiencia de liberación en vida. ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está claro a nivel del intelecto. Han erradicado la primera ignorancia, pero no se encargaron de erradicar la segunda, que es la ignorancia a nivel de lo que somos, que está en el intelecto. Por eso el Trika es una senda que enfatiza Jnana, el conocimiento, porque por medio del conocimiento nosotros vamos comprendiendo qué es lo que somos. Y la gracia elimina el primer aspecto de la ignorancia, que es Paurusha Jnana. Es la ignorancia a nivel de Purusha, que es lo que te permite quedarte con la conciencia libre de pensamientos. Sí, pero como les digo siempre, quedarse con la conciencia libre de pensamientos no es el fin, porque tiene que haber una comprensión correcta a nivel del intelecto que erradique todo vestigio de ignorancia acerca de lo que somos. Así que bueno, es un tema muy sutil, pero son estos dos tipos de ignorancia y quédate tranquilo, tranquilo, si ahora no lo comprendes bien, dale tiempo a medida que empieza a venir cada vez más a las reuniones, ¿sí? Que es progresivo, o sea, ya te va a ir quedando claro todo esto. Yo sé que al principio suena chino básico, como no entiendo qué me están diciendo, bueno, es normal, pero a medida que pasen las reuniones se va a ir entendiendo, ¿sí? Que son estos dos tipos de ignorancia, etcétera. Hay que darle un tiempo. Bueno, Andoni, ¿alguna pregunta más? Bueno, hay un video en el cual hablo de los dos tipos de ignorancia. Creo que se llama el, el, el Arnava Mala o la ignorancia primordial. Creo que Esteban le hizo la marca de tiempo. Hace unos días le hizo la marca de tiempo y están todos los temas ahí divididos. Sí, Gonzalo, ¿querías decir algo más vos antes de que nos vayamos? ¿No? ¿Seguro? ¿Segurísimo? Capaz que es importante, ¿eh? Si es rápido, sí. Sí. Sí, no, primero respecto a las plantas, digamos, las plantas son plantas de poder y particularmente ayahuasca es un portal sagrado, pero no todos los que yo conozco mucha gente que ha tomado y no todos los que toman tienen iluminación o comprensión de algo divino, hay gente que lo toma y siente que es lo mismo que tomarse un ácido o una pepa. Eh, digamos, va por el motivo y pasa por la subjetividad, no tanto por la sustancia, no por el objeto. Lo que produce, no puedo hablar de la otra, pero yo no tomaría algo sintético. Y algo más, es importante esto hacerlo en un contexto ritual y con gente que conozca, digamos, los chamanes tienen años de preparación porque están en un sustrato como anterior de la mente. Lo que está aprendido en vigilia es muy chiquitito, es diminuto.
y lo que tenés, hay estratos en la mente anteriores que expresan a esta persona que está acá de lo que estamos hechos todos. Todas las mentes están conectadas en un estrato más profundo. Entonces, digamos como que eh, Mm, mm. te podés llegar a volver loco, podés llegar a tener una experiencia horrenda, terrorífica, y es importante estar con alguien que conozca cómo, sobre todo, canalizar la energía. A mí me pasó que, Bueno, Gonza, corto, que nos tenemos que ir yendo. que necesité llegar acá porque después no sabía qué hacer con eso. Pero Ajá, te da la experiencia de ser sin pensar, ahí va, básicamente. Estar siendo sin estar pensando en ser. claro, Una experiencia exacto. directa de ser. Ahí va. Que por supuesto se puede llegar absolutamente sin eso, por eso están las otras las vías Claro, espirituales. por eso después Pero me di cuenta de que me hacía falta. que exacto, que no hacía falta, pero que incluso que si uno no tiene un conocimiento correcto, que es lo que decía recién Andoni, después la experiencia se vuelve intermitente porque no está anclado a nivel de la comprensión, lo que uno es. Entonces, como no se comprende a nivel del intelecto qué es lo que uno es, la experiencia viene y va, porque en realidad no es una experiencia, es el estado de ser, es el estado natural. Pero como no se comprende qué es lo que uno es, la experiencia va y viene todo el tiempo. Y Al como lo que principio, uno es infinito, o sea, y si la mente llega a estar prendida, puede llegar a hacer cortocircuitos. Eso es importante. Digamos como que hay el infinito no entra en la mente. exacto. Bueno, Gonzalo, vamos a ir terminando por hoy porque si no se va a hacer muy larga la reunión. Igual lo vamos a seguir hablando de esto, porque es interesante. Y así con todo lo mismo, como recién decía él, o sea, Gonzalo, con respecto a la actitud que tiene uno, y ya para terminar, ya nos vamos. Lo mismo pasa con todo lo que ustedes hagan, en la vida. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hacer pranayamas haciendo así mecánicamente que haciéndolo con atención, con devoción, con aplicación. Lo mismo la meditación, lo mismo la lectura de escrituras. Como siempre les digo, tiene que haber una intención. Es la intención es su intención lo que da frutos, lo que genera los frutos. Es la intención. O sea, yo le puedo dar a alguien de mi familia que lea, no sé, el primer capítulo de los Shiva Sutras, ¿no? Lo lee esa persona y lo leo yo y capaz que la experiencia es completamente distinta. Es muy importante la intención. Así con todo lo que hagan en la vida. Es lo que da fruto. Lo que da el fruto es la intención para todo. Eso tienen que tenerlo muy presente. Su intención es un poder enorme. Con su intención crean. Su intención tiene un poder enorme. ¿Mm? La intención los puede liberar o los puede esclavizar. O se liberan a ustedes mismos con su intención o se esclavizan a ustedes mismos con la misma intención. Por eso estén muy atentos a su intención, a cómo ven la realidad. Bueno, con esto nos despedimos y nos vemos el miércoles, ¿sí? Y cualquier cosa que necesiten, saben que me pueden escribir en la semana por privado o por el grupo, ¿sí? Bueno, nos vemos pronto. Miércoles a qué hora?
A partir de ahora nos vemos todos los miércoles a las 19 horas de Argentina y los viernes a las 4 de la tarde de Argentina también. ¿Sí? Bueno, Perfecto. un Gracias. saludo enorme. Chao, nos vemos.